La enfermedad celíaca es una de esas condiciones de las que se habla mucho. Casi todo el mundo cree saber de qué se trata. Pero la verdad es que esconde una complejidad biológica fascinante. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, para ir más allá de la dieta y entender qué pasa realmente dentro del cuerpo. A ver, esta pregunta es clave. ¿Por qué el pan? ¿Por qué un alimento tan básico y presente en nuestra cultura se convierte en un enemigo para el cuerpo de una de cada 100 personas? No hablamos de una simple indigestión, sino de una auténtica rebelión del sistema inmune. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y acá empieza lo complicado. El primer desafío de la enfermedad celíaca es que no siempre se manifiesta de una forma obvia. El cuerpo manda señales, claro, pero pueden ser tan variadas, tan confusas, que es muy fácil atribuirlas a otras cosas. ¿Qué sé yo? Al estrés o al famoso colon irritable. Es que, de verdad, lo que llama la atención es lo variados que son los síntomas. No se trata solo de un problema digestivo. A veces, la única señal puede ser una anemia que no se corrige, problemas en la piel o incluso algo tan serio como abortos recurrentes. Y todo esto pasa porque el problema de fondo es la mala absorción de nutrientes, algo que termina afectando al organismo entero. Entonces, si los síntomas son las pistas, ¿quién es el culpable? Bueno, todo apunta al gluten. Pero, a ver, ¿qué es exactamente el gluten? Porque, al contrario de lo que uno podría pensar, su función principal en los alimentos no es para nada nutricional. Es otra cosa. Exacto. Es como si fuera el pegamento de la industria alimentaria. El gluten es lo que le da esa textura elástica a la masa de la pizza, lo que hace que los fideos no se desarmen o que los embutidos mantengan su forma. De hecho, nutricionalmente es bastante pobre, y para colmo, es una proteína muy difícil de digerir para el ser humano. Y para entender la dimensión del desafío, este dato es clave. Se estima que hasta el 80% de los alimentos procesados en Argentina tienen gluten. Esto significa que evitarlo no es tan fácil como decir, bueno, dejo de comer pan. No. Requiere una vigilancia constante de casi todo lo que viene en un paquete. Y con esto llegamos al punto central, al núcleo de todo este asunto. Porque la celiaquía no es una alergia, tampoco es una simple intolerancia. Es una enfermedad autoinmune. Y esto es muy importante. Significa que el propio sistema de defensa del cuerpo se confunde y se convierte en el agresor. O sea que, para que se entienda bien, es como una tormenta perfecta. Se necesita primero una predisposición genética, luego el detonante, el gluten, o para ser más precisos, una partecita llamada gliadina, y finalmente una respuesta inmune que se equivoca de enemigo. El sistema inmune, en su intento por proteger al cuerpo, termina atacando y destruyendo tejido sano. Esta imagen lo explica todo. A la izquierda vemos un intestino sano, que por dentro es como una toalla de felpa, lleno de millones de vellosidades, que son las que absorben los nutrientes. Pero a la derecha vemos el intestino de una persona celíaca. La inflamación ha arrasado con esas vellosidades, dejando una superficie lisa, casi inútil para su función. La analogía del doctor Eduardo Cueto Rúa es increíblemente potente. Hay que pensar en eso, ¿eh? Una superficie de absorción de nutrientes del tamaño de una cancha de tenis que queda devastada. Con esa imagen se entiende perfecto por qué la malnutrición es la consecuencia más grave de esta enfermedad. Bueno, entonces, frente a todo esto, ¿cómo se resuelve el misterio? ¿Cómo se llega a un diagnóstico claro? Por suerte, aunque los síntomas sean un lío, el camino para confirmar la enfermedad es bastante directo y se apoya en una serie de pruebas muy específicas. El proceso es muy lógico. Todo arranca con la sospecha del médico, basada en los síntomas o la historia familiar. El siguiente paso es un análisis de sangre que busca, digamos, las huellas dactilares de esta reacción autoinmune. Y si esa prueba da positiva, el paso final y definitivo es la biopsia, que permite ver el daño en el intestino con los propios ojos. Y ojo, esto es clave. El análisis de sangre no es que busque el gluten directamente. Lo que busca son los anticuerpos que el propio cuerpo está produciendo para atacar al intestino. La presencia de estos anticuerpos, sobre todo uno llamado antitransglutaminasa, es la principal señal de alarma que buscan los especialistas.
Una vez que se confirma el diagnóstico, llega el momento del tratamiento. Y acá, la solución suena sencilla, pero llevarla a la práctica es un desafío de todos los días, porque no hay una pastilla, no hay una cirugía. El tratamiento es un cambio radical en el estilo de vida. Y en esto no hay puntos medios, ¿eh? La dieta tiene que ser estricta, pero estricta de verdad, al 100% y para siempre. La buena noticia es que si se sigue al pie de la letra, la calidad y la expectativa de vida de una persona con celiaquía es exactamente la misma que la del resto de la población. El intestino, por suerte, tiene una capacidad de regenerarse que es asombrosa. 10 miligramos. Este número explica por qué la dieta tiene que ser tan, pero tan rigurosa. Es una cantidad minúscula, casi invisible. Pensemos en una migaja de pan, o en la contaminación que puede quedar en una tostadora o en una tabla de cortar. Esa pequeña cantidad es suficiente para volver a activar todo el ataque autoinmune. Por eso, la famosa contaminación cruzada es el gran enemigo. Claro, con este nivel de sensibilidad, es evidente que la responsabilidad no puede ser solo de la persona que tiene la condición. Hace falta un sistema, un engranaje robusto en toda la cadena de producción para asegurar que un producto que dice libre de gluten sea de verdad seguro. Estas buenas prácticas de manufactura son como un escudo, ¿no? Un sistema de defensa con varias barreras. Implica tener áreas y utensilios de cocina exclusivos, camiones que solo transporten productos sin gluten y, muy importante, métodos de limpieza que estén validados para eliminar el gluten, no solo la suciedad que se ve. Garantizar un alimento seguro es una operación logística muy compleja. Y cerramos con esta reflexión. El hecho de que necesitemos crear sistemas de seguridad tan sofisticados, verdaderas zonas de exclusión para un ingrediente tan común como el gluten, nos obliga a hacernos una pregunta más grande. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro sistema alimentario moderno y cómo está interactuando con nuestra biología? Una pregunta que sin duda va mucho más allá de una sola condición.